¿Qué tal, mis estimados alumnos? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Vamos a comenzar eh, con la clase del día de hoy. Déjenme ver. Voy a empezar por ahí a proyectar, ¿verdad? Vamos a ver. Creo que ya estamos en la presentación. Sí, sí, ya la podemos ver. Bien, mis estimados alumnos. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes y buen día si que esté viendo usted mi repetición o la repetición de la clase del día de hoy. Pues es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. La materia del día de hoy, de esta parte para sus carreras, pues va a ser la materia de economía. Eh, yo creo que es una de las disciplinas más interesantes en materia de ciencias sociales, bastante interesante. Incluso hasta premio Nobel tiene la, la, la disciplina de economía. Eh, Dado que, pues bueno, intentamos explicar en términos generales la forma en cómo los individuos satisfacen digamos, sus necesidades con recursos que tenemos disponibles, pero que son a su vez, digamos, escasos, ¿verdad? La idea por aquí, pues, es precisamente darles en general una pequeña introducción de lo que significa por ahí la economía. Vamos a ver qué estudia la economía, por qué es importante para ti en términos generales, el análisis. Vamos a ver por qué es importante que tú estudies economía. Y vamos a ver cuál es el objeto de estudio propiamente de la economía, ¿verdad? Digamos, a diferencia de otros cursos que seguramente tienen y que incluso los han tenido conmigo, me parece, esta materia pues es un tanto más, digamos, más teórica al principio, ¿verdad? Porque pues incluso más adelante podremos ir viendo algunos ejercicios. Y en esto consiste la sesión, perdón, la clase que yo les voy a impartir. Mis estimados alumnos, pues como ustedes saben, yo soy eh, maestro en economía y doctor en economía. Pues bueno, además de las áreas cuantitativas, como ya vieron ustedes que pues yo puedo impartir, pues principalmente puedo darles este tipo de materias, sobre todo las materias de economía, dado que, pues bueno, es parte de mi formación como politólogo, es parte como economista, perdón. Digo, soy politólogo, de hecho, de licenciatura, ¿verdad? Pero de maestría y doctorado, pues las hice en economía regional, precisamente, ¿verdad? Y bien, la idea, pues bueno, es que ah, vayamos viendo de qué trata el curso de economía, eh, con la intención, obviamente, de que usted pueda satisfacer a las necesidades y requerimientos de demanda de su profesión, ¿verdad? Porque usted está estudiando para ejercer una ingeniería, pero es importante que desarrolle habilidades en el marco del análisis de las ciencias sociales. La economía, mis estimados alumnos, es una disciplina, es una ciencia, obviamente pues, tiene un método, que se encarga de estudiar el problema económico. De hecho, técnicamente la economía se le conoce como la ciencia de la escasez, porque en esta disciplina, pues estudiamos principalmente aquellos aspectos que tienen que ver con
que tienen que ver con la forma en cómo los individuos satisfacen sus necesidades a través del consumo de bienes y servicios, pero estos a su vez pues tienen que ser producidos. ¿Y cómo se producen los bienes y servicios? Pues se producen con bienes que son escasos. ¿Me explico? O sea, tú no tienes de forma libre, tú no tienes de forma libre recursos para satisfacer tus necesidades. ¿A qué me refiero? A que si tú, por ejemplo, sales a la calle y quieres un refresco, no te lo vas a encontrar en un árbol. No vas a encontrar una gordita debajo de tu silla. ¿Me explico? O sea, los bienes que se necesitan o que se requieren para satisfacer necesidades, pues tienen que ser producidos. Pero para que sean producidos estos bienes, pues precisamente lo hacemos a través de recursos que son escasos en la naturaleza y que esto nos orilla como seres humanos a tomar decisiones de optimización en el uso de recursos. Es decir, cuáles son, qué recursos voy a usar, cómo los voy a usar, cómo voy a maximizar el uso de esos recursos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles, que hasta cierto punto necesidades son infinitas e ilimitadas en cuanto a número. Necesidades de todo tipo, ¿eh? Los seres humanos tienen todo tipo de necesidades. Digo, ya iremos hablando un poco de esto, pero la idea es que ustedes comprendan muy en general, pues, que se aborda dentro del concepto de economía. ¿Por qué los economistas como nosotros, por qué estudiamos las relaciones de consumo, de producción entre los individuos? ¿Por qué, por ejemplo, los economistas explicamos por qué las cosas valen lo que valen? ¿Por qué algunas cosas valen más que otras, por ejemplo? Explicamos también por qué los diamantes son muy caros. Explicamos por qué el agua tiene un determinado precio. Explicamos por qué algunas cosas valen más que otras. Todo este tipo de fenómenos son analizados propiamente en la economía. Esto obviamente nos permite comprender el funcionamiento de una sociedad a partir de la satisfacción de necesidades con recursos que son escasos. Y precisamente este es el objeto de estudio de la economía. ¿Verdad? Mis estimados alumnos, como ya les he repetido a lo largo de los diferentes cursos que yo he tenido el gusto de estar con ustedes, pues siempre les he pedido, por favor, que en la medida de lo posible, por favor, intenten conectarse a mis clases. Y, y esto se lo digo por lo siguiente, sobre todo para esta materia. Porque esta materia, mis estimados alumnos, son cosas y yo te voy a explicar cosas que seguramente intuitivamente tú ya sabes, tú ya conoces, tú ya sabes, por qué, por ejemplo, intuitivamente tú sabes por qué no hay gorditas a 100 pesos. ¿Me explico? De hecho, estoy seguro, bueno, no hay nadie ahorita conectado, pero estoy seguro que si yo te pregunto, ¿por qué no hay señoras vendiendo gorditas a 100 pesos? Estoy seguro que tú me podrías explicar, ¿verdad? Pero bueno, obviamente yo lo que voy a hacer es como darles nombre a las cosas que seguramente tú ya sabes, que ya sabes porque las vives. ¿Me explico? Yo estoy también completamente seguro, bueno, no, quién sabe, ¿verdad? Pero estoy casi seguro que ninguno de ustedes tiene un Ferrari. Es poco probable, digo, espero que algún día lo tengan, ¿verdad? Pero es poco probable que no lo tengan. ¿Me explico? Y, y, y estoy completamente seguro que ustedes saben explicar por qué no lo tienen. Así como yo tampoco lo tengo, ¿verdad? Eh,
Bueno, este tipo de cosas las vamos a abordar a lo largo del curso. Vamos a abordar eh, cosas que son para ustedes muy intuitivas, pero que obviamente, de acuerdo al curso de economía, pues yo te voy a explicar qué significa y por qué, cómo se llama, por qué algunas cosas valen más que otras, por qué algunas personas ganan más dinero que otros. Ese tipo de conceptos, ese tipo de elementos, los iremos abordando a lo largo del curso. Vamos a tener, mis estimados alumnos, obviamente 4 sesiones. De hecho, la sesión de hoy, pues es una clase explicativa, una clase tendiente a explicarles conceptos importantes de economía. Mira, te invito a que no te vayas. Si me estás escuchando y si me estás viendo y estás escuchando la plática que te estoy dando el día de hoy, y si ya me estás viendo en video, te invito a que no te vayas. Te invito a que sigas a lo largo de este video porque yo te voy a explicar cosas que seguramente te van a parecer muy interesantes, porque vamos a comprender el funcionamiento de las economías. ¿Va? Lo digo porque es muy importante, sobre todo para el desempeño de sus carreras, ¿verdad? Bien, la idea aquí, obviamente, es enseñarles cosas como, por ejemplo, conceptos relacionados con la economía, eh, analizar cuestiones empíricas que luego las abordaremos de forma teórica. Y por tanto, mis estimados alumnos, el objetivo de la materia, el objetivo del curso es comprender cómo las sociedades deciden qué producir, cómo producir, para quiénes producir, dónde producir, cuánto producir, ¿sí? Ante recursos que son escasos. Estas son las preguntas sumamente importantes, mis estimados alumnos. ¿Qué producir? Tenemos recursos escasos y tenemos un montón de necesidades. ¿Qué tenemos que producir? La idea es encontrar la mejor forma para poder satisfacer estas necesidades. Obviamente, esta presentación, mis estimados alumnos, ofrece un mapa general para comenzar con la materia de economía. ¿Va? No te vayas, por favor. Observa lo que referimos o lo que refiero aquí como concepto de economía. Obviamente, la idea es, la economía pues, está definida como una ciencia social porque, pues, lógicamente, estudia a las personas, ¿verdad? A las relaciones de producción y de consumo que tienen las personas. Es una ciencia social, obviamente, que estudia la asignación de recursos. ¿Ah? Déjenme ver. Ah, no sé si me sigan por ahí escuchando. A ver, vamos a ver, creo que se me acaba de apagar. Creo que se me acaba de apagar por aquí el micrófono. A ver, denme un segundito. Vamos a ver. Denme un segundito a ver si todo sigue bien. Auriculares, micrófono, todo está, me parece que todo está muy bien. A ver, vamos a ver. Y si no, pues bueno, me gustaría consultarlo con ustedes, digo, si me están escuchando, pero ahorita no tenemos todavía ningún compañero conectado. Bien, a ver. Entonces, básicamente es eso, la economía es una ciencia social, estudia a las personas, estudia cómo las personas s- eh, se relacionan, por ejemplo, para producir bienes o para consumir bienes, ¿verdad? Analiza también la economía, pues analiza las decisiones de los individuos, de las empresas, sus interacciones en el mercado y en la economía agregada. Estudiamos, por ejemplo, cosas como el consumidor. ¿Me explico? Estudiamos, por ejemplo, por qué el objetivo fundamental o el comportamiento del consumidor. ¿Cuál es el objetivo de un consumidor, por ejemplo? De los individuos. ¿Cuál es el objetivo fundamental de un consumidor?
Bien, como ustedes saben, el objetivo fundamental de un consumidor, pues es precisamente satisfacer sus necesidades, obtener el máximo beneficio posible, pero sujetándose a una restricción. ¿Y cuál restricción? Pues a una restricción presupuestaria, ¿verdad? ¿Qué restricción presupuestaria? ¿Qué restricción presupuestaria? Pues bueno, la que te alcance para comprar los bienes que tú tienes. Mira, te voy a poner un ejemplo. Estoy completamente seguro que, vamos a ver, mira, vamos a suponer que tienes hambre, hay una necesidad, es decir, tienes hambre. ¿Quieres satisfacer esa necesidad? A ver, cómete un pan duro. Seguramente, muy seguramente, se te va a quitar el hambre, pero no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo que comerse, por ejemplo, no va a ser lo mismo que comerse, por ejemplo, una rebanada de pizza. A ver, denme un segundito para poder ya conectar el audio. Un segundito, por favor. Vuelvo con ustedes. Y auriculares. Creo, creo que ya estamos de vuelta, ¿verdad? Digo, discúlpenme, me puse por aquí los auriculares, me puse por aquí los auriculares porque no los tenía activos. Miren, aquí los, se los muestro, por favor. Espero que ya me puedan escuchar mejor. Discúlpenme si se escuchaba muy bajo o algo así, no hay nadie presente para comprobar, pero pues bueno, ya igual y en el video, pues ya podemos por ahí ver esa situación y cualquier cosa, pues estoy ahí atento de ustedes. Entonces, bien, a ver, chicos, ¿cuál es el principal objetivo de un consumidor? Acuérdense, ya les dije, obtener el máximo beneficio posible cuando satisface una necesidad. Es decir, en lugar de comerte un pan duro, cómete mejor una rebanada de pizza, ¿sí? En lugar de comerte un pan duro, cómete mejor una gordita, ¿verdad? Una gordita de chicharrón. Es decir, aumentar el beneficio que se siente cuando se satisface una necesidad, pero sujetándose a una restricción presupuestaria. ¿A qué me refiero con esto? Mira, yo por ejemplo tengo mi coche y muy seguramente algunos de ustedes también, pero a mí me gustaría tener, por ejemplo, un Ferrari. No lo tengo, y muy seguramente ustedes tampoco. Digo, espero que sí algún día, ¿no? Pero no lo tengo y ¿saben por qué? Pues bueno, es una cuestión de restricción, ¿verdad? Y tiene que ver con la restricción presupuestaria, es decir, los individuos van a encontrar la mejor forma en cómo satisfacer sus necesidades, obteniendo el máximo beneficio posible, pero sujetándose a su restricción presupuestaria. ¿Ah? Entonces, esto es un tema muy, muy importante en economía. Lo estudiamos los economistas, que es cómo se comportan los individuos. También analizamos, por ejemplo, en economía, analizamos el comportamiento de las empresas. Mis estimados alumnos, seguramente usted trabaja, seguramente a lo mejor quizá usted sea emprendedor, y yo le pregunto lo siguiente, no se me vaya, déjeme le pregunto lo siguiente, ¿cuál es el objetivo fundamental de un productor, de una empresa, de un empresario? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Estoy seguro que usted lo sabe. El objetivo fundamental de un productor es obtener el máximo beneficio posible. ¿Me explico? ¿Qué es el beneficio?
o la máxima utilidad o el máximo lucro. ¿Qué es? Estoy seguro que usted lo sabe. Pues es la ganancia, profe, pues lo que te queda, ¿verdad? A ver, vamos a ver. El beneficio total, para el caso de las empresas, que te lo voy a escribir aquí en la parte de abajo, el beneficio total de una empresa es igual a todo lo que te ingresa menos al ingreso total menos todo lo que te cuesta, ¿no? Esa sería como la forma en cómo las empresas obtienen beneficios o ganancias, o renta, o lucro, o utilidad. Es decir, una diferencia entre el ingreso menos el costo. Ingreso total menos costo total. ¿Cómo le puede hacer la empresa para obtener mayores beneficios? Sí, es decir, no solamente es obtener beneficios, sino maximizar ese beneficio. Es decir, lo que se busca es obtener el máximo beneficio posible, ¿verdad? ¿Y cómo le puede hacer una empresa para obtener el máximo beneficio posible? Pues mira, aquí en la fórmula, aquí lo puedes ver. Pues, profe, incrementamos el ingreso total. ¿Cómo? Pues vendiendo más. ¿Cómo? Pues produciendo más. ¿Cómo? Pues aumentando precios. Digo que esa es otra cosa que posiblemente no se puede hacer mucho, ¿verdad? Pero es la forma en cómo puedes obtener un mayor beneficio. También la otra, pues es reduciendo costos, ¿verdad? Es decir, que en lugar de que te cueste una determinada cantidad, pues lógicamente que te cueste menos. Y este es el punto sobre el cual nosotros podemos, digamos, eh, maximizar los beneficios de una empresa, ¿verdad? Y esto lo estudiamos los economistas, estudiamos el comportamiento de las empresas. También estudiamos el comportamiento, por ejemplo, de los gobiernos, del Estado en general, en materia económica, ¿verdad? Por ejemplo, estudiamos cómo los gobiernos intervienen en la economía para poder, obviamente, mover variables económicas, ¿verdad? Pero estudiamos cómo intervienen y qué efectos tienen las políticas económicas que ejercen los estados sobre las economías para poder influir en variables económicas o en el comportamiento de los agentes económicos, ¿verdad? Estudiamos también, por ejemplo, las interacciones en el mercado. Estudiamos qué son los mercados, ¿sí? Cuáles son las características de los mercados, la oferta, la demanda, etcétera. Estudiamos a todas las economías en su conjunto. O sea, estudiamos un montón de, un montón de cosas los economistas, mis estimados alumnos. Pero yo lo que te quiero decir es que precisamente en la economía, estudiamos este tipo de fenómenos porque queremos comprender la forma en cómo los individuos interactúan a través de relaciones de consumo y producción para poder satisfacer sus necesidades. Necesidades de consumo o de producción, digamos, de aquel productor que decide vender bienes y servicios y que quiere obtener un margen de beneficios, ¿verdad? Bien, chicos, esto es lo que estudiamos en economía. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? El objeto del estudio de la economía es lo que llamamos el problema económico. ¿Y qué es el problema económico? El problema económico es cómo satisfacer necesidades a través de recursos que son escasos. Es decir, es un problema de escasez y elección. Es decir, vemos qué tenemos disponible y elegimos la mejor forma para producir. Y esto a su vez nos ayuda a satisfacer necesidades. Esto es sumamente importante en el análisis económico. Obviamente, mis estimados alumnos, aquí la escasez obliga a elegir, ¿verdad? Es decir, no se puede tener todo al mismo tiempo. No se puede tener todo al mismo tiempo. Tenemos algo que en economía llamamos
muy importante, un concepto sumamente importante que en economía llamamos costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es aquel costo al que se incurre cuando se toman decisiones, ¿sí? Es decir, te pongo un ejemplo. Ahorita tú que me estás viendo, tú tomaste la decisión de estar viendo mi clase de economía. Si no estuvieras viendo mi clase de economía y poniendo atención, ¿qué estarías haciendo? Bueno, a lo mejor seguramente estarías trabajando, o estarías en tu cama, o estarías dormido. Pero, por ejemplo, vamos a suponer dormido. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿me explico? O sea, estar aprendiendo economía y estar dormido al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no puedes tener todo al mismo tiempo, tienes recursos limitados y uno de esos recursos es el tiempo. En la economía funciona exactamente igual, tenemos recursos limitados. No podemos producir infinitamente todos los bienes que ocupamos. Tenemos que tomar la mejor decisión de producción, por ejemplo, para satisfacer necesidades. Esto tú lo vives a diario, chicos. Ustedes lo viven a diario. Toman decisiones. No pueden hacer todo al mismo tiempo. Estoy seguro que te gustaría estar en tu casa y ganar dinero, pero muy seguramente, digo, quizá a lo mejor sí puede pasar, pero muy seguramente pues tienes que salir a trabajar. Y al salir a trabajar, renuncias a estar en tu casa. Eso implica, forzosamente, eso implica que tienes que ser ah, optimizador, ¿verdad? Bueno, también hay, referente a la participación del Estado, pues políticas públicas y estrategias empresariales surgen lógicamente pues para enfrentar esta situación de escasez. Todos los bienes, mis estimados alumnos, que tenemos disponibles son hasta cierto punto escasos, digo, algunos más que otros. Y cuanto más escaso sea, obviamente eso implica un determinado precio o un determinado valor. Sí, algo que es escaso normalmente tiende a ser caro, normalmente, ¿verdad? Y algo que es muy abundante, lo contrario, algo que es muy abundante, normalmente pues no tiene mucho, digamos, no tiene mucho precio o mucho valor. Te pongo un ejemplo, fíjate, ahorita tú que estás viendo mi clase, la clase de economía y estás respirando. Eso que estás respirando, que es el aire, es un bien, pero este bien es un bien libre, ¿me explico? ¿Qué significa un bien libre? Pues que tú lo puedes respirar si tú quieres, o tú lo puedes usar, o tú puedes respirar aire si tú quieres, ¿verdad? Y el que tú respires aire no impide que los demás respiren también aire, todos los demás pueden respirar, es un bien libre. Se le conoce en economía como bien libre público y bien no rival, ¿verdad? Pero fíjate, te voy a cambiar el escenario, escúchame bien, te voy a cambiar el escenario. Imagínate que tú estuvieras debajo del mar y tuvieras un tanque de oxígeno y ya se te está acabando ese tanque de oxígeno. Escúchame bien, imagínate que ya se te está acabando tu tanque de oxígeno. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un tanque de oxígeno adicional? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Seguramente bastante dinero, seguramente tu vida. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdría ese tanque de oxígeno adicional? Vale tu vida. ¿Me explico? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que dependiendo del escenario, el valor de las cosas cambia. Mira, tú que me estás escuchando ahorita, que estás escuchando mi clase, tú ahorita si quieres te puedes levantar, puedes ponerle pausa a mi video, puedes ir por un vaso de agua, tomártelo y regresar a ver mi video, ¿sí? Pero imagínate lo siguiente, imagínate ese vaso de agua, ¿sí? ¿Cuánto crees tú que valdría ese vaso de agua en medio del Sahara? Imagínate que estuvieras en medio del Sahara, ¿sí? ¿Cuánto valdría ese vaso de agua? Uf. Es más, fíjate, te voy a poner ahorita otro ejemplo. Imagínate que tú tuvieras un saco de diamantes.
ahorita, serías multimillonario. Si tuvieras diamantes, imagínense lo preciosos que son los diamantes. Si tuvieras diamantes serías un millonario, podrías comprarte muchas cosas. Pero fíjate, te voy a cambiar el escenario. Si tú estuvieras en medio del Sahara con un saco de diamantes, estoy seguro que los cambiarías por una botella de agua. Óyeme bien, te fijas que en función de, de la escasez, el valor de las cosas cambian, cambia el valor, valoramos más ciertas cosas que otras. Sí, esto es lo que te quiero explicar en economía. Son cosas que seguramente o intuitivamente tú ya sabes. Si te hubiera preguntado, seguramente me hubieras respondido, porque tú ya lo sabes. Pero yo lo que estoy haciendo en la materia de economía, mis estimados alumnos, es darle nombre a las cosas. Decirte por qué las cosas valen lo que valen, por qué algunas cosas valen más que otras. Y este es el punto del análisis económico, ¿sí? Bien, sigamos. Vamos a ver. Ok, ¿cuáles son los enfoques de la economía? La economía, mis estimados alumnos, tiene dos enfoques. Por un lado tenemos la economía positiva, ¿sí? Esta describe y explica lo que es, lo- con evidencia, por ejemplo, cómo afecta un impuesto al consumo, es decir, lo que es la economía. Y tenemos por el otro lado la economía normativa. La economía normativa emite juicios de valor, es decir, sobre aquello que debería ser. Por ejemplo, si ese impuesto que te ponen es justo. Y aquí te pregunto, mis estimados alumnos, ¿son justos los impuestos? Pregúntate a ti mismo, ¿cuánto pagas de impuestos? Pagas un montón. Si estoy seguro, si estás trabajando y ganas mucho dinero, seguramente te quitan mucho dinero de impuestos. ¿Es justo? Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Obviamente aquí ambos enfoques son útiles, pero la idea es que pues deben de distinguirse en el análisis, ¿verdad? Estos son los diferentes enfoques de la economía, el normativo, sí, es decir, lo que es, y perdón, el positivo, es decir, lo que es, y el normativo, lo que debería ser, ¿verdad? Bien, ¿cómo razona la economía? Obviamente aquí hay una situación para poder entender fenómenos económicos. Lo que hacemos los economistas es modelar, no en el sentido que te imaginas, es decir, es crear modelos, ¿sí? ¿Qué es un modelo? Un modelo es una abstracción de la realidad para poder comprender una particularidad de esa realidad. Obviamente la economía usa modelos, es decir, simplificaciones que destacan relaciones esenciales, por ejemplo, para explicar y predecir cosas. Hay un supuesto muy importante que utilizamos en economía, que es el supuesto de ceteris paribus. Es decir, ¿qué significa el concepto de ceteris paribus? Muy utilizado en economía. Significa analizar el cambio el efecto de un cambio manteniendo los demás factores constantes. Seguramente te suena esto, ¿eh? Seguramente te suena porque esto es estática comparativa. ¿Y qué es estática comparativa, profe? Cálculo diferencial. ¿Sí? Suponga usted que tiene una función f de x y z, tiene la siguiente función, donde y igual a 2x cuadrada más a z. Si yo te pregunto, ¿cuál es el cambio que hay en y respecto de x? Es decir, ¿cuál es la derivada de y respecto de x? A z la vamos a tratar como una constante, es decir, vamos a ver cómo cambia la función únicamente viendo el efecto de x. A z la mantenemos como constante. Y en este caso, pues sería 4x, sería la derivada, ¿no? Porque z pues, es una constante, se vuelve cero. Y esto es lo que estudiamos los economistas, el fenómeno de ceteris paribus. Ceteris paribus es analizar una cosa dejando todo lo demás constante.
¿sí? Obviamente en economía también, mis estimados alumnos, para analizarla, pues los incentivos importan los incentivos. Es decir, las personas responden a costos y beneficios esperados con racionalidad limitada, ¿verdad? Bien, mis estimados alumnos, la economía, además de ello, a ver, denme un segundito en lo que aviso por aquí para que, como no hay nadie conectado, para que se puedan conectar y que no me cierre la sesión. Que se puedan conectar y no nos cierren por ahí la sesión, porque luego se parte el video o es más chamba, ¿no? Bien, la economía tiene como dos enfoques de análisis, chicos. Tenemos el enfoque microeconómico y tenemos el enfoque macroeconómico, ¿sí? De hecho, eh, son dos materias propiamente. La primera de ellas es microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? ¿Qué estudiamos en microeconomía? En microeconomía estudiamos, por ejemplo, decisiones de agentes individuales, es decir, estudiamos, aquí te lo voy a escribir, la microeconomía estudia el comportamiento individual de los agentes económicos. La microeconomía estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, es decir, estudia la forma en cómo la forma en cómo los individuos, por ejemplo, o sujetos interactúan con los demás. Por ejemplo, estudia temas del consumidor, es decir, cuál es el objetivo fundamental del consumidor y por qué se estudia, por qué se analiza ese agente económico. Estudiamos el objetivo fundamental de las empresas. Estudiamos el comportamiento de los gobiernos en mercados específicos. Es decir, este es el enfoque microeconómico. El enfoque microeconómico o la microeconomía estudia el comportamiento individual. Es decir, estudia como por ejemplo la elección del consumidor, ¿sí? La teoría de la empresa, por qué las empresas maximizan beneficios, cómo le pueden hacer las empresas para maximizar beneficios. Estudiamos, por ejemplo, las estructuras de los mercados, por ejemplo, aquí en mercados, por ejemplo, competitivos o mercados, por ejemplo, no competitivos. No competitivos. Déjenme, se los pongo por ahí bien. No competitivos. Estudiamos, por ejemplo, también fallas de mercado y estudiamos el bienestar en general, ¿verdad? Fallas de mercado. Refieres el hecho de que no hay una satisfacción plena de los individuos cuando producen o consumen bienes. Mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que quiero que lo reflexiones. Seguramente alguna vez a ti te ha pasado que has comprado algo y luego ya cuando lo tienes, te enteras de que en otro lugar estaba más barato. Estoy completamente seguro de que te ha pasado eso. ¿Qué pasó ahí? Estoy seguro que ahí hay no per se un fallo de mercado, sino una falta de información o una asimetría de información en los agentes económicos. Estoy seguro que al que lo vendía más barato, pues le hubiera gustado vendértelo a ti o vendérselo a cualquier otra persona o vender sus productos. Y estoy completamente seguro que te hubiera gustado comprarlo más barato. Bien, la idea aquí es que ese tipo de cosas las estudiamos en economía, ¿sí? Por ejemplo, y ya si nos vamos un poco más técnicos, analizamos, por ejemplo, las curvas de demanda, la curva de oferta, las elasticidades, los análisis de costos y los
precios. Pero a ver, vamos a abordar un poquito este tema de aquí, te lo estoy señalando, que es el tema de las elasticidades. ¿Qué es la elasticidad? ¿Qué es la elasticidad? Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, espero que me puedas escuchar y que me puedas seguir. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate bien. Imagínate, imagínate que, no sé, si tú tienes carro ahorita, ¿cuánto vale más o menos el precio, el litro de gasolina el día de hoy? Digo, de la verde, porque la roja está un poco más cara. Anda como en unos 23.99, 24 pesos, ¿no? Anda más o menos como en 24 pesos, ¿va? Entonces, bien, obviamente tú sabes que pues es caro, ¿no? El precio de la gasolina a 24 pesos, pues es bastante alto a como lo teníamos hace, no sé, hace 10 años. Pero, a ver, vamos a ver, supón tú, supón tú que aumenta el precio de la gasolina, no sé, pasando a suponer que pase de 24 pesos a, no sé, a 40 pesos. ¿Qué creen ustedes, y esto es pregunta, qué crees que pasaría con el consumo de gasolina? ¿Aumentaría? ¿Disminuiría? ¿Se mantendría igual? Al aumentar el precio de la gasolina, ¿qué pasaría con su consumo de gasolina? Yo estoy completamente seguro que el consumo de gasolina se mantendría. Incluso si aumenta de 20 a 40, incluso si aumenta, no sé, a 50 pesos. Y te voy a explicar por qué. Este producto, la gasolina, es un producto necesario, irreemplazable, no tiene sustitutos. ¿Qué quiere decir? Que al aumentar su precio, su demanda no cambia, es decir, es poco elástico. ¿Qué significa poco elástico? Que al aumentar el precio no cambia nada su demanda. La elasticidad es una medida que utilizamos los economistas para medir la forma en cómo cambia la demanda o la oferta de un bien dependiendo de uno de sus determinantes, en este caso, el precio. ¿Qué quiere decir esto? O sea, seguramente tú ya te la sabes, de que aunque te vendan el litro de gasolina en 50 pesos, pues vas a tener que poner. Pero mira, te voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasaría si aumenta el precio de las alcachofas a 50 pesos la pieza, pase a 200 pesos la pieza? Estoy seguro que su demanda caería un montón. ¿Por qué? Bueno, pues pensar que son las alcachofas, ¿verdad? Este, estoy seguro que la demanda de alcachofas bajaría un montón. O sea, es bien elástico. ¿Por qué? Pues las alcachofas no son un bien necesario. A los bienes que son poco necesarios o que no se les ocupa tanto para necesidades primordiales, son muy elásticos. Es decir, su demanda cambia mucho cuando aumenta su precio. Bien, entonces todo este tipo de cosas nosotros analizamos en la microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Es una parte de la ciencia económica que estudia el comportamiento individual de los agentes económicos. Estudiamos a las empresas, a las familias, es decir, a un agente económico en particular, ¿verdad? Bien, sigamos, sigamos. Tenemos otro enfoque, tenemos otro de los enfoques de la economía, que es la macroeconomía. Chicos, qué es la macroeconomía? La macroeconomía estudia el comportamiento agregado. El comportamiento, déjame te lo escribo por aquí.
La macroeconomía estudia el comportamiento agregado de los agentes económicos. La macroeconomía estudia el comportamiento agregado, es decir, a todos los individuos en su conjunto, empresas, familias, a todos en su conjunto. Estudia variables como, por ejemplo, la producción de toda la economía, que llamamos como PIB, y este PIB se le conoce como Producto Interno Bruto. Profe, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es todo lo que se produce en la economía, todo, desde todos los bienes y servicios producidos en la economía. Bienes, todo lo que tú tienes, por ejemplo, la silla, la ropa en la que estás, los lentes que traes, la mochila, el cuaderno, el carro, edificios, todos los bienes. Y también los servicios. ¿Sí? Contadores, maestros, comerciantes, enfermeras, masajistas, doctores. ¿Me explico? Todos los bienes y servicios. Eso es lo que se estudia en macroeconomía, es decir, estudiamos a toda la economía en su conjunto, ¿verdad? Bien, también estudia otro fenómeno muy importante que se le conoce como inflación. Digo, esto seguramente lo habrán escuchado por ahí en el radio, en la televisión, en algún lugar. La inflación, ¿qué es la inflación? La inflación es el crecimiento generalizado de precios. Sí, es decir, el conjunto de productos pues tienen un precio, cómo evolucionan los precios de los bienes a lo largo del tiempo y esto se le conoce como inflación. Es a ese aumento generalizado de precios. Fíjate bien, mira, sé que a la mayoría de ustedes me tocó verlos hace tiempo a ustedes, recuerdo que les impartí la clase de estadística aplicada y recuerdo que al principio sí se metían, ya después dejaron de meterse, pero cuando ustedes se metían a mis clases de estadística, ¿sí? Este, ah, ¿te acuerdas que vimos por ahí cómo calcular el índice nacional de precios al consumidor? Este, y vimos por ahí que la diferencia porcentual o el cambio porcentual de un índice respecto de otro era la inflación, ¿verdad? Bien, además de ello, mis estimados alumnos, la macroeconomía estudia cosas como, por ejemplo, el desempleo, ¿sí? El tipo de cambio, la cuenta corriente, la balanza comercial. Estudia también además la macroeconomía, las políticas fiscales y las políticas monetarias, gasto e impuestos que hace el gobierno, sí, la política monetaria, es decir, la oferta de dinero y las tasas de interés. Mira, estos son como los dos enfoques de la economía, microeconómico y macroeconómico, ¿verdad? Te voy a hacer una analogía a ver si te queda un poquito más claro. Es como, vamos a suponer, no sé, imagínense ustedes desfile normal, tradicional, clásico, típico desfile. Imagínense ese desfile. La microeconomía estudiaría a un individuo en particular, ¿sí? Cómo se mueve ese individuo, cómo interactúa con los demás, con sus demás compañeros, con los que están ahí lo cual las piruetas que se avienta, todo ese tipo de cosas, eso estudiaría la microeconomía. La macroeconomía estudiaría a todo el desfile en su conjunto, a todos. Es decir, qué tan grande es el desfile, qué patrones forma ese desfile, qué tan largo es, cómo se desplaza ese desfile. ¿Sí me explico? La macroeconomía estudia el comportamiento agregado de los agentes económicos, ¿verdad? Mira, te voy a mostrar algunos datos, alguna información.
déjenme, veamos, déjame te pongo por aquí, estoy seguro que te va a llamar bastante la atención. Dame un segundito en lo que te proyecto. Vamos a ver, aquí está, sí, muy bien. Ok, Google. ¿Dónde está? Aquí está. Mm, a ver, déjame te lo proyecto. Compartir. Aquí está, voy a compartir la pantalla. Que ya lo puedes ver por aquí. Seguramente recordarás esta página, la página del INEGI. Aquí podemos ver, por ejemplo, el PIB por actividad económica. De hecho, sí, como tú sabes, una economía se divide en diferentes actividades. Actividades primarias, agrícolas y ganaderas y todo eso. Actividades secundarias, las manufacturas, construcción. Terciarias, servicios, transporte, comercio. Fíjate cómo ha evolucionado el PIB de México. Este que te estoy señalando aquí en mi pantalla, por favor, préstale atención. PIB de México, 25,635, no, 25 millones, 25,635,444 millones de pesos. O sea, 25,6 billones de pesos, o sea, millones de millones. Es todo lo que se produce en nuestra economía. Fíjate, así ha ido el PIB de México a lo largo de los últimos, que serán últimos 15 años, 20 años casi, 18 años. Así se ha movido el PIB. Aquí hubo una caída, pues el tema de la pandemia, pero mira cómo se ha movido ya el PIB, mira cómo ha cambiado. Ha crecido la economía, pero bueno, en los últimos años no. Los últimos años sí está muy raquítico, muy, muy raquítico. O sea, desde, por ejemplo, no sé, miren, hemos crecido así del 2018, miren, estábamos aquí, y en 2019, mira, que casi no crecimos nada, muy, muy poquito, ¿no? Actividades primarias, actividades secundarias, actividades terciarias. Ese es el PIB de nuestro país, ¿verdad? Incluso aquí tú puedes ver otras características por ahí importantes relacionadas en materia económica, ¿verdad? Para eso es la materia, chicos, para eso es la materia de economía, para que tú aprendas cosas de este tipo, ¿verdad? Eh, ¿Qué es el PIB? ¿Qué es la producción? ¿Qué es la inflación? ¿Qué son los precios? ¿Qué es el dinero? ¿Cuánto valen las cosas? Etcétera. O sea, bastante, bastante interesante, que le podemos sacar mucha información, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Obviamente, como ustedes pues lo podrán observar en su entorno, pues hay diferentes tipos de bienes, ¿sí? Por ejemplo, hay bienes que son libres. ¿Qué son los bienes libres? Pues, por ejemplo, el aire, la luz del sol, la seguridad, ¿sí? Los bienes económicos, pues son aquellos bienes que tienen que ser producidos, ¿sí? Que son también conocidos como bienes escasos, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, bienes privados contra bienes públicos de mérito o demerit goods. Bien, por ejemplo, aquellas relaciones, por ejemplo, bienes sustitutos. ¿Qué significa un bien sustituto? Un bien que puede ser sustituido y que puede satisfacer la misma necesidad. Por ejemplo, fíjate la siguiente necesidad. Se te antoja ver una película. Tú sabes que hay diferentes formas de satisfacer esa necesidad. Puedes, por ejemplo, poner la tele, puedes buscarla en YouTube, puedes verla en alguna plataforma,
como Netflix, ¿sí? Puedes ir al cine, ¿te fijas? Que hay diferentes formas. Por ejemplo, se te antoja en términos de sabor, ¿no? Incluso de marca, pues hay un montón, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tienes sed, vamos a poner así en general, tienes sed, pues puedes satisfacer esta necesidad. ¿Cómo? Pues bueno, hay diferentes formas, digo, puedes usar agua, puedes usar jugo, refresco, cerveza, etcétera, ¿verdad? ¿Qué son los bienes sustitutos? Los bienes sustitutos son aquellos bienes que están en la economía y que pueden ser sustituidos por otros porque satisfacen la misma necesidad. Hay algunos bienes que son sustitutos casi perfectos, sobre todo cuando se analiza en términos de marcas. ¿Qué significa un sustituto perfecto en términos de marcas? Por ejemplo, no sé, imagínate, tienes sed y tienes un agua ciel y un agua pura, una botella de agua ciel y una botella de agua pura. Pues cualquiera que te tomes te va a quitar la sed, ¿me explico? A lo mejor sí le sacas algo de sabor, sobre todo a la Bonafont, ¿verdad? Pero son bienes sustitutos. Tenemos otro tipo de bienes, por ejemplo, bienes complementarios, por ejemplo, el auto y la gasolina, ¿sí? Si no tienes carro, pues no compras gasolina, ¿me explico? O sea, no es bueno, voy a comprar 1 litro de gasolina. Oye, pero no tienes carro. Me explico, o sea, hay bienes que se complementan unos de otros. Por ejemplo, no sé, el pan y la mantequilla, por ejemplo, se complementan, ¿verdad? El azúcar y el café, por ejemplo. Bien, por el otro lado tenemos aquellos que son de tipo servicios, por ejemplo, actividades intangibles que satisfacen necesidades como por ejemplo la salud, la educación. Hay otro tipo de bienes como por ejemplo, y te los voy a escribir aquí abajito. Tenemos los bienes, por ejemplo, los bienes inferiores. Déjame te lo pongo bien. Tenemos los bienes inferiores y tenemos los bienes normales. Profe, ¿qué es un bien inferior? Te lo voy a escribir y ahorita te voy a poner un buen ejemplo, estoy seguro que te ha pasado. Un bien inferior es aquel que su consumo disminuye cuando aumenta el ingreso. Un bien inferior es aquel que cuando aumenta tu ingreso, su consumo disminuye. Cuando yo estaba más chavo, así como seguramente ustedes, pues obviamente usaba el transporte público. Digo, ya tengo bastante tiempo que no lo uso, pero también lo usaba. Ahorita, obviamente, pues ya no lo uso. Ya tengo mi coche. ¿Por qué ya no lo uso? Pues me compré un coche. ¿Me explico? O sea, dejé de consumirlo. El transporte público es una muy buena muestra para señalarte que hay bienes que son inferiores, es decir, que ya no los deseas tanto porque tu, cons- cuando aumenta tu ingreso, el consumo de ellos disminuye. Por ejemplo, a ver, déjame te pongo otro ejemplo de juventud. Cuando yo estaba en la licenciatura, pues bueno, vámonos de parranda, pero no teníamos mucho dinero, pues bueno, pues aguas locas, ¿no? Digo, seguramente sabrán ustedes, qué significan las aguas locas. ¿Qué pasa con eso? De ahorita ya no tomo esa madre, de hecho, es, es algo no vergonzoso, pero extraño. Este, Obviamente las aguas locas son un bien inferior. ¿Por qué un bien inferior? Porque aumentó mi ingreso, ¿sí? Aumentó mi ingreso, pues ya no las consumo, güey. O sea, pues ya me compro otra cosa. Digo, no, ahorita ya casi no tomo, pero
pues ya ya no volvería a consumir. ¿Me explico? Son un bien inferior. Incluso los coches de gama bajas tienden a ser bienes inferiores cuando aumenta tu ingreso. Es decir, pues ya así de que, pues bueno, ya no compras el, el auto pequeño o de gama baja porque pues aumenta tu ingreso, ¿verdad? Hay otros que que se comportan como bienes normales, que frente al ingreso, que frente al aumento del ingreso, aumenta su consumo. Para las que están estudiando aquí, que seguramente hay mujeres, ya me acordé que hay mujeres aquí en esta carrera, aquí con ustedes, díganme si no, por favor, si cuando aumenta su ingreso, no aumenta el consumo de, no sé, de zapatos. Estoy seguro que sí. Te llega te llega mucho dinero, empiezas a ganar más dinero, te compras zapatos. Para las mujeres los zapatos son un bien normal, o la ropa. Es decir, aumenta su consumo cuando aumenta el ingreso. Para mí, por ejemplo, la herramienta es un bien normal. ¿Qué significa? Que, pues bueno, ya tengo más dinero, me compro más herramienta. ¿Me explico? Tenemos también ese tipo de ejemplos, ¿verdad? Mis estimados alumnos, denme un segundito, ahorita vuelvo con ustedes. Un segundito, por favor.
Listo, mis estimados alumnos, una disculpa, ya volví. Bien, sigamos aquí con la parte del temario. Bien, otras dos cosas importantes que también se analizan en economía o conceptos importantes que se analizan en economía es el concepto de precio, valor y costo. Por definición, ¿qué es el precio? El precio es la cantidad de dinero que debe ser pagada por un bien o servicio para adquirirlo. El valor, aquí no es lo mismo. El valor es dependiendo de la característica de necesidad que satisface. Por ejemplo, tenemos valor de uso o valor subjetivo, por ejemplo. Por ejemplo, es la utilidad, depende de las preferencias y situación. Es decir, hay una teoría por ahí que es la teoría marginal, que explica por qué las cosas valen lo que valen, por qué algunas cosas valen más que otras. De hecho, esto te lo voy a encargar de tarea. Te voy a encargar algo interesante que seguramente cuando lo veas te va a llamar la atención, algo que se llama paradoja del agua y los diamantes. La paradoja del agua y los diamantes. Y tiene que ver con analizar el valor de uno y de otro. ¿Me explico? ¿Por qué este tipo de cosas las analizamos? Porque queremos entender por qué en determinadas circunstancias algunas cosas valen más que otras. Por ejemplo, fíjate, valor de uso es para qué ocupas ese bien, o sea, qué necesidad satisface. ¿Para qué usas ese bien en términos de la necesidad que satisface? Valor de uso. Te voy a preguntar lo siguiente. El agua. ¿Cuál es el valor de uso del agua? ¿Para qué usas el agua? Pregunta. ¿Para qué usas el agua? ¿Lo usas para tomar? ¿Para bañarte? ¿Para lavar la ropa? ¿Para lavar los trastes? ¿Para trapear? ¿Para regar las matas? Pues para un montón de cosas. El valor de uso del agua es altísimo, ¿no? Tiene mucho, mucho valor de uso. Valor de cambio. ¿Qué es el valor de cambio? Es por cuántas unidades monetarias puede intercambiarse ese bien en el mercado. ¿Cuánto vale el agua en el mercado? No sé, te la puedes comprar en 10 pesos, una botellita o menos, o incluso puedes ir a comprar un garrafón a 50 pesos, o incluso si lo encuentras en los expendios, hasta 10 pesos te puede costar. Valor de cambio del agua, muy bajo, ¿no? Es decir, muy barato. Valor de uso alto, valor de cambio bajo. A ver, los diamantes. Valor de uso del diamante. ¿Para qué usas el diamante? Pues podría ser para cuestiones ornamentales, es decir, como, o sea, como joyas. Digo, son muy bonitos, de hecho, los diamantes, ¿verdad? Si algún día te les toca verlos, son muy, muy, muy bonitos. Digamos entonces, valor de cambio, valor de uso, pues cuestiones ornamentales y a lo mejor algunas aplicaciones industriales. Pero fuera de ahí, pues yo creo que no tiene mucho valor de uso. El diamante tiene poco valor de uso. Valor de cambio del diamante. ¿Cuánto vale un diamante en el mercado? Puta, es astronómico. Su valor vale mucho. Tiene mucho valor en el mercado. O sea, es muy costoso. Tiene un precio muy alto. Oiga, ¿no les parece paradójico que algo que ocupas mucho valga muy poquito y algo que casi no ocupas valga un montón? Es medio paradójico, ¿no? Bueno, esto obviamente se lo voy a encargar de tarea, es la paradoja del valor, que se le conoce como la paradoja del agua y los diamantes. Otro elemento importante que también quiero señalarte por aquí,
Otro elemento importante es el costo. El costo por definición son los recursos que son sacrificados para producir. Incluye, por ejemplo, costos explícitos y costos implícitos. El precio relativo es el precio de un bien en términos de otro, es decir, esto nos ayuda a formar una guía de decisiones. ¿Cuánto vale una cosa en términos de otra? Es decir, si tú analizas, de hecho, nosotros cuando comparamos cosas, precios, bienes, lo hacemos en términos relativos. Por ejemplo, cuando compramos, no sé, leche, seguramente pues hay diferentes marcas y comparamos el precio relativo, es decir, el precio de la leche Lala en términos de la leche al pura. ¿Me explico? Es decir, a ver, si es más alto uno, pues bueno, compro el otro. Si es más bajo, pues compro ese mismo, ¿verdad? Es a lo que se le conoce como precio relativo. Y vamos a ver algunas otras cuestiones importantes que también se analizan dentro del mercado, o que se analizan dentro de la economía, perdón, que es el mercado. Te voy a poner una definición. Déjame te escribo una definición aquí sobre el mercado. El mercado es el espacio físico, el mercado es el espacio físico o no, o otro, donde interaccionan aquellos que desean comprar y aquellos que desean vender. Es el espacio físico o no, porque también puede no ser físico, pues no sé, puede ser por ejemplo en línea, donde interaccionan aquellos que desean comprar y aquellos que desean vender. ¿Sí? El consumidor desea comprar bienes y servicios y el productor desea vender bienes y servicios. Espacio físico o no, digo, le puse, pues también puede ser virtual, ¿verdad? Pero pues bueno, aquí tenemos una definición un poco más precisa. La idea es que obviamente aquí dentro del mercado hay funciones para coordinar decisiones, transmitir información mediante precios y asignar recursos. Hay diferentes tipos de mercados, mercados en competencia perfecta, mercados monopolísticos, oligopolios, competencia monopolística. Aquí la idea es que dentro del mercado hay oferentes y demandantes, aquellos que deciden vender y aquellos que deciden comprar. Estoy completamente seguro que a los consumidores les gustaría que les dieras o que se les diera el precio más bajo posible, ¿me explico? Que les regalaran las cosas. Estoy seguro que eso buscarían los consumidores. Y por el otro lado tenemos a los productores. Estoy seguro que a los productores les gustaría darnos los productos al mayor precio posible. Estoy seguro, por ejemplo, cuando tú has ido a comprar gorditas, estoy bien seguro que te gustaría que te las vendieran, o sea, a 5 pesos. Y estoy seguro que al productor de gorditas, al que te está vendiendo las gorditas, le gustaría vendértelas a 100 pesos. Obviamente esto no pasa, ¿me explico? No pasa porque hay equilibrio. Hay equilibrio entre aquellos que deciden vender y aquellos que deciden comprar. ¿Por qué? Porque si alguien decide, vamos a suponer, no sé, imagínate tú, mi estimado alumno, este que me estás viendo, imagínate el mercado de gorditas. Imagínate el mercado de gorditas. ¿Cuánto anda una gordita en promedio? ¿Cuánto anda el precio de las gorditas en promedio?
no sé, unos 20, 25 pesos. Algunos más, algunos menos, ¿no? Digo, ya dependiendo de la tipo de gordita, de la ubicación y algunos otros factores, pero lo que sí te puedo asegurar es que no vas a ver en el mercado de Saltillo gorditas a 200 pesos. Profesor, ¿por qué no veo gorditas a 200 pesos? Porque nadie estaría dispuesto a comprar gorditas a 200 pesos. ¿Tú estarías dispuesto a comprar gorditas a 200 pesos? Seguramente no. Ah, ¿a ti te gustaría comprar esas gorditas a 5 pesos? ¿Hay un productor vendiéndote gorditas a 5 pesos? Pues claro que no, no las hay. No los hay porque efectivamente, todos buscan, tanto consumidores y productores, satisfacer sus necesidades, ¿sí? A veces en los mercados hay determinadas fallas, por ejemplo, las externalidades. ¿Qué es una externalidad? Se se la subrayo bien. ¿Qué es una externalidad? Una externalidad es aquel fenómeno derivado de la producción que no se estima dentro del proceso de producción, es decir, no es lo que se espera dentro del proceso de producción. Por ejemplo, la contaminación. Cuando se producen bienes, pues se contamina. Obviamente es algo no deseable. Hay externalidades positivas, como por ejemplo, no sé, imagínate si tú eres apicultor, o sea, que es aquellos que crían abejas, y te pones a un lado de un señor que tiene una parcela, tus abejitas van a ir a polinizar la parcela y van a producir tu miel, la miel que tú estás, por las cuales estás criando a tus abejas. La cuestión aquí, mis estimados alumnos, la cuestión aquí es que estas abejitas están provocando que las plantas de la hortaliza vecina se fertilicen, se polinicen, perdón. Y al polinizarse, pues pueden generar fruto, ¿verdad? Pero hay externalidades que también son negativas, como por ejemplo la contaminación. Eh, Bien, hay algunas otras áreas de mercado, como los bienes públicos, el poder de mercado y la información asimétrica. Bien, entonces eso es el mercado. Y el mercado tiene dos componentes. Primero de ellos, primer componente del mercado, la demanda. ¿Sí? Y hay algo muy importante en este componente que es la demanda, que se le conoce como la ley de la demanda. Profesor, ley de la demanda. La ley de la demanda te dice que a menor precio, la cantidad demandada aumenta. Se te dispara, es decir, todo lo demás constante. Es decir, si el precio es más bajo, aumenta la demanda. Vamos a suponer que estés comprando taquitos de barbacoa y que el señor te diga, bueno, te los vendo en lugar de que te los venda a 30 pesos, te los vende a 10 pesos, estoy seguro que le compras más. O sea, a un menor precio aumenta la demanda. Y lo contrario, a mayor precio la demanda baja. ¿Me explico? Esta es la ley de la demanda. La ley de la demanda es que cuando el precio se mueve, la demanda se mueve. Es decir, al aumentar el precio, baja la demanda. La demanda tiene muchos determinantes, o sea, lo que se demanda de bienes tiene muchos determinantes, como por ejemplo el ingreso. ¿Por qué ustedes no demandan Ferraris? Ni yo tampoco, ¿verdad? Por el ingreso. Eh, los gustos también definen la cantidad demandada de bienes. Por ejemplo, para los caballeros que me estarán viendo, te hago una pregunta, ¿cuál fue tu demanda de maquillaje la semana pasada? Digo, seguramente nadie de ustedes consume maquillaje, o sí, pero pues bueno, en general posiblemente no. ¿Por qué no? Porque pues es que depende de gustos. Y los gustos están en función de las características, por ejemplo, demográficas. Por ejemplo, pues las mujeres a lo mejor sí, si les preguntas, pues sí.
Y si les preguntas a las mujeres cuál fue tu demanda por herramientas la semana pasada, pues nada. También hay otro determinante y ese es el más importante, el precio. El precio de los bienes determina la cantidad demandada. Y esto, pues bueno, tiene mucho que ver con si existen bienes sustitutos cercanos o bienes complementarios. También las expectativas y el número de consumidores. Las expectativas es la esperanza del comportamiento futuro de precios. ¿Sí? Cambio en el precio, se mueve, cambios en el precio mueven a lo largo de la curva, cambios en determinante desplazan la curva. Digo, esto ya lo iremos viendo cuando analicemos las gráficas de curva y de demanda y oferta. Bien, tenemos también por el otro lado por ahí, tenemos la ley de la oferta. La oferta por definición te dice que la oferta pues es la cantidad de bienes ofrecidos, son aquellos que deciden vender productos. La ley de la oferta te dice que a mayor precio, mayor demanda, mayor oferta, perdón. A mayor precio, mayor oferta. Vamos a suponer que tú vendes gorditas y que las vendes, tus gorditas sean tan buenas que todos te las quieran consumir, ¿sí? Vamos a suponer que alguien, la gente está dispuesta, en lugar de pagarte 20 pesos, está dispuesta a pagarte, no sé, 30 pesos. Si ves que la gente estás obteniendo ganancias y está dispuesta a pagarte más dinero, o sea, aumenta el precio, ¿estarías dispuesta a producir más o menos? Pues más, ¿no? Es decir, al aumentar el precio de mercado, aumenta la cantidad ofrecida. Determinantes, ¿qué determina el movimiento de la oferta? Los costos de producción, es decir, cuánto te va a costar, cuántos trabajadores, cuántos insumos, la tecnología de producción, el precio de los factores productivos, los impuestos, los subsidios, también las expectativas, el número de oferentes, la escasez incluso. La escasez, ¿a qué me refiero? Pues bueno, no sé si conozcan, por ejemplo, la pintura esta de Noche Estrellada. Si te estás viendo el video, consúltalo, por favor. La pintura de Noche Estrellada de Van Gogh. Mírala para que veas. Hay solo una, ¿sí? Ahorita tiene un determinado precio, de hecho creo que es hasta invaluable, pero bueno, supongamos que tiene un precio, ¿no? Aumenta el precio, vamos a suponer que aumenta el precio, no sé, ¿esto haría aumentar la cantidad ofrecida? Pues no, porque pues es escasa, ni modo que se levante Van Gogh de su tumba para pintar otra, ¿me explico? O sea, ya es fija. Es decir, hay algunos productos que no cumplen con la ley de la oferta, pero bueno, ya los iremos viendo. Obviamente también cambios en el precio, pues mueven a lo largo de la curva, y cambios en determinantes desplazan la curva, ¿verdad? Ya lo iremos viendo con más detenimiento. Entonces, bien, ¿cómo se da el equilibrio de mercado? El equilibrio de mercado se da cuando se igualan el precio, cuando el precio es igual a un determinado punto en donde la oferta y demanda son iguales. Es decir, cuando alguien acepta el precio al que le están vendiendo y alguien toma ese dinero que le están ofreciendo por ese producto que él mismo está ofreciendo. Es decir, las gorditas a 25 pesos, que es el promedio de precio de las gorditas. Alguien decide vender a gorditas a 25 pesos, alguien decide comprar gorditas a 25 pesos. Eso es a lo que se le conoce como equilibrio. El equilibrio, sobre todo el equilibrio de mercado, es aquella situación en donde a un determinado precio, oferta y demanda son iguales. Obviamente en un mercado se puede romper ese equilibrio cuando hay exceso de demanda, o sea, mucha gente quiere una cosa, hay escasez. Esto ya lo hemos visto, es muy estudiado. Por ejemplo, imagínate qué pasó con el precio de los cubrebocas durante la pandemia de COVID. Mucha gente quería, es decir, aumento de demanda, generó escasez y esto presiona el precio a la alza. Por el otro lado, un exceso de oferta, o sea, cuando hay demasiado, esto presiona el precio a la baja.
Puede haber shocks y políticas que desplazan curvas y generan nuevos equilibrios, impuestos, subsidios, regulaciones, etcétera. Pero ya lo iremos viendo posteriormente, ¿verdad? Bien, algunos otros conceptos importantes de economía que también precisamente analizamos, que es el tema de las elasticidades. Tenemos aquí la idea central de las elasticidades, por ejemplo, la elasticidad, eh, que ya lo mencionamos ahorita, es el cambio que hay en el precio. ¿Cómo afecta el cambio que hay en el precio respecto de uno de sus determinantes, respecto de la oferta o de la demanda? Miden la sensibilidad de la cantidad de cambios en precios e ingresos y otros factores. Por ejemplo, la elasticidad precio de la demanda, es decir, el cambio porcentual en la cantidad demandada entre el cambio porcentual en el precio. Si esta relación es mayor a 1, se dice que es elástica, y si es menor a 1, se dice que es inelástica. ¿Sí? Esto nos ayuda a los economistas, por ejemplo, para estimar el impacto de los impuestos, ¿sí? Precios máximos y mínimos, cambios de mercados en ingresos y cantidades. Hasta aquí, mis estimados alumnos, esto es lo que algunos conceptos importantes de la materia de economía. Pasaremos al siguiente tema, eh, que es un tema un poco más histórico, porque vamos a ver cómo se ha estudiado la economía a lo largo del tiempo. Vamos a estudiar cuáles son las principales escuelas del pensamiento económico, las principales escuelas que analizan la economía, cómo se ha estudiado a lo largo de la historia. Digo, la economía, pues como ustedes saben, pues, tiene un montón mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, hace 300 años, 400 años casi, había una escuela que se llama la Escuela de los Mercantilistas. Ellos decían que la riqueza nacional se mide a través de la cantidad de metales preciosos. Es decir, intentaban explicar cómo los países eran ricos, por qué los países son ricos, ¿sí? Y ellos pensaban que mientras más plata y oro tenían, pues eran más ricos. Y esto, si uno lo piensa de forma individual, puede parecer cierto, pero esto no es del todo correcto. ¿Y con qué me refiero a esto? Pues bueno, como usted sabe, el oro y la plata o los metales preciosos son utilizados como medio de cambio, es decir, han sido utilizados como dinero para comprar bienes y servicios. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, las políticas. Una de las cosas que se analizaba en la escuela mercantilista hace 300 años es que debería de haber una balanza comercial superavitaria. ¿Qué significa el superávit? Que los países deben vender más de lo que compran, es decir, deben de exportar más de lo que importan, o sea que debe de haber superávit comercial. Debería de haber aranceles y monopolios otorgados por el Estado. Obviamente aquí confunden dinero con riqueza real, ¿sí? Y porque pues obviamente tener mucho oro, mucha plata no te vuelve rico, la riqueza no está en función de la cantidad de dinero, y eso ya lo veremos más adelante. Tenemos también, por ejemplo, otra escuela, que es la escuela fisiócrata, ¿sí? O la fisiocracia, con Frances Kesnais como principal autor. La fisiocracia te dice que la fuente de la riqueza está en la tierra y en la agricultura, y proponen algo que se le conoce como laissez-faire o laissez-faire, que significa dejar hacer, dejar pasar. Es decir, nadie debe de intervenir en la economía, ni el Estado. La aportación, obviamente, la aportación que hace la escuela fisiócrata, eh, señala aquí que debe de haber énfasis en el excedente y en flujo circular del ingreso. Tenemos por ahí otra escuela del pensamiento económico. Tenemos la escuela clásica,
con Adam Smith. Adam Smith, chicos, clávenselo por aquí, te lo voy a señalar, incluso te lo voy a poner en amarillo. Déjame, te lo pongo en amarillo. No sé si lo puedas ver. Te lo voy a poner por ahí en amarillo. A ver, déjame que no se mueve esta cosa. Ah, ah, ahí va. Adam Smith. Te lo puse ya literalmente ahí en amarillo. ¿Qué dice Adam Smith? Adam Smith es conocido, mis estimados alumnos, como el padre de la economía moderna. Por ahí escribió un libro, chicos, ojo con lo que te estoy diciendo. Escribió un libro, si gustas consultarlo, por favor. Se llama Naturaleza y causa del origen de la riqueza de las naciones. Escrito en 1776, 74 o 76, no recuerdo la fecha, se me está pasando. Pero ahí explica cosas formidables, formidables de cómo, del por qué los países son ricos. ¿A qué se debe la riqueza? La riqueza no se mide en función de la cantidad de oro o de plata o de dinero, se mide en la cantidad de producción. ¿Cuánta riqueza puedes generar? Es decir, cuánto puedes producir. Obviamente algunas ideas centrales de esta escuela, que es la división del trabajo, la mano invisible, es decir, aquello que regula la economía, la competencia y la libertad de comercio. Tenemos también ahí a David Ricardo, que también es otro de los pensadores de la escuela clásica, o a John Stuart Mill. Sí, habla sobre la ventaja comparativa, beneficios mutuos del comercio internacional. Obviamente aquí tiene algunas limitaciones, como es la teoría objetiva del valor. Pero pues bueno, sigamos. Tenemos a otra escuela que también seguramente, muy seguramente la has escuchado, que se llama la escuela marxista o el marxismo, promovida pues obviamente por su pensador principal, que es Carlos Marx, entre otros, también está ahí Federico Engels. Y obviamente aquí, de aquí procede todo lo que es, en general, digo, te estoy resumiendo mucho, un montón de cosas, pero de aquí procede todo lo que es la parte ahí del socialismo, el comunismo y todo eso, ¿no? Obviamente hay una crítica al capitalismo, señala que hay una explotación por apropiación de plusvalía, es decir, es el valor generado no retribuido al trabajador por la generación de riqueza. Es decir, que le pagan menos de lo que produce. ¿Explico? Eso es lo que Marx señalaba como plusvalía. Eh, Aquí la idea es que propone pues, socialización de los medios de producción, es decir, que no haya propiedad privada, eh, porque hay una lucha de clases y que hay una explotación, etcétera. No, obviamente Marx tuvo mucha influencia en el pensamiento social y en políticas de la economía planificada. Tenemos por ahí también otra escuela ya a finales del siglo XIX con la escuela neoclásica, que son la escuela conocida también como la escuela marginalista, que bueno, en términos generales, pues analiza por ahí las la economía desde un punto de vista un poco más formal, ¿no? Más matemático. Obviamente aquí el aporte que hace es sobre la teoría subjetiva del valor y en el análisis marginal, etcétera, ¿no? Aquí una de las críticas que tiene pues es que tiene fuertes supuestos de información completa, ¿no? De información perfecta y agentes completamente representativos. Pero pues bueno, sigamos y ya con la última, ya para finalizar esta primera parte, tenemos otra escuela por ahí que es la escuela keynesiana, también la escuela monetarista, que ya son del siglo XX, promovidas principalmente por Keynes, John Keynes, que escribió por ahí un libro entre los años 30, después de la crisis de 1929. Obviamente aquí es el principio de la macroeconomía, del análisis macroeconómico. Señalas que los mercados no se ajustan de forma rápida, obviamente aquí el Estado debe intervenir para regular estas fallas que se producen en el mercado. Tenemos también por ahí la escuela monetarista, que es la de Milton Friedman, que digo que estas dos escuelas son contrarias, que la inflación es un fenómeno propiamente monetario provocado por el Estado, ¿sí? Por los gobiernos que les gusta imprimir dinero,
¿sí? A reglas para el crecimiento de oferta de dinero, expectativas, y las expectativas importan, ¿verdad? Obviamente aquí la idea es que hay muchas otras escuelas, pero ¿qué te quiero decir con esto, mi estimado alumno? Ya con esto finalizo esta primera parte de la explicación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la economía, chicos, es una ciencia social que estudia en general la forma en cómo los individuos satisfacen sus necesidades con recursos que son escasos. Recursos que son escasos. Todo en este mundo, chicos, hasta el mismo tiempo es escaso. Tenemos que encontrar la forma en cómo producir la mayor cantidad de bienes posibles para satisfacer las necesidades que parecen ser ilimitadas en cuanto a número, ¿verdad? Con recursos escasos. Entonces, pues este es un problema que se le conoce como el problema económico, pero pues se ha abordado su análisis desde diversas perspectivas. Mis estimados alumnos, ¿qué más vamos a ver en economía? ¿Qué más te voy a enseñar? Te voy a enseñar, por ejemplo, las siguientes clases, quiero que te lo grabes bastante bien. Te voy a enseñar cosas como la teoría del valor. Te voy a enseñar, por ejemplo, por qué las cosas valen lo que valen, por qué algunas cosas valen más que otras. Voy a enseñarte también las dos diferentes teorías sobre las cuales se ha analizado el valor de las cosas. Vamos a analizar cosas bien interesantes relacionadas con eh, la capacidad que tienen los individuos para eh, poder satisfacer sus necesidades a través del, obviamente, conseguir bienes, producir bienes, etcétera, ¿no? Y de aquí, termino con una pequeña reflexión para ustedes, chicos que ya están, casi más de la mitad de su carrera, pero termino con una reflexión para ustedes. Te voy a hacer una pregunta antes de que finalice. Te voy a hacer una pregunta. ¿A qué hora creen ustedes que tiene que levantarse una señora que vende pan? Tú sabes que el pan en la mañana pues es muy deseable, ¿no? ¿A qué hora quieres tú que tiene que levantarse esa señora para producir pan? Y que esté listo el pan tempranito a las 7 de la mañana. ¿A qué hora crees tú? Eh, yo me imagino seguramente a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, se tiene que andar levantando. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué motiva a esa panadera a levantarse a las 2, 3 de la mañana para producir pan? ¿Qué la motiva a ella? La motiva, es porque le caes muy bien y quiere que tú tengas pan en la mañana, ¿no, verdad? Es porque el gobierno le dice que tiene que levantarse a las 2 de la mañana a producir pan, tampoco. ¿Sabes por qué esa señora se levanta muy temprano para producir, para que tú puedas tener pan en la mañana? ¿Sabes por qué lo hace? Porque quiere ganarse la vida. ¿A qué me refiero con esto? A que la señora lo hace porque quiere llevar a sus hijos a la escuela, quiere llevarlos a un mejor colegio, quiere salir de vacaciones. Pero si te fijas, ella está buscando algo para sí misma, ¿no? O sea, está pensando en sí misma. O sea, lo está haciendo no por ti, no porque alguien le dice, lo está haciendo para sí misma, pensando en sí misma. O sea, ella quiere irse de vacaciones, quiere ganar dinero. Pero te fijas, al pensar en sí misma, te fijas lo que está produciendo. Está produciendo pan que tú necesitas en la mañana. ¿Te fijas? Está produciendo algo que ocupa el mercado.
Fíjate cómo de maravilloso es el mercado. ¿Qué crees que pasaría si la señora, en lugar de producir pan, imagínate que produzca sacos de color naranja? ¿Qué crees que pasaría? Pues claro que la castigamos. ¿Cómo la castigamos? No le compras. ¿Me explico? Y por eso no hay señoras que venden, o muy pocos, digo, pues, que a lo mejor digo, ¿verdad? Que producen sacos de color naranja, no sé, sacos de esos de los que te pones. ¿Por qué pasa esto? Bendito sea el mercado, porque la gente, al pensar en sí mismos, generan beneficio para los demás, generan un bienestar para los demás. La señora esa que se levanta a las 2 de la mañana pensando en sí misma, pensando en que quiere una vida mejor para ella y para su familia, ¿sí? Lo hace y produce algo para que tú tengas ese pan en la mañana, es decir, genera un beneficio social. Así funciona el mercado. Si en el mercado, chicos, si alguien produce algo que no se necesita, pues no se le compra. Y si no se le compra, ¿qué pasa? Pues sale del mercado. Tú lo has visto, chicos, ustedes lo han visto. Si hay productores que producen cosas que no se necesitan, se van del mercado. Eso es muy común, eso que te estoy diciendo es muy común, por ejemplo, con los negocios de comida, bien común. Que hace que alguien tiene la idea de vender comida, pero no lo hace bien, ¿qué pasa? Se sale del mercado, ¿verdad? Mis estimados alumnos, a lo largo de este curso, chicos, a lo largo de este curso estaremos viendo todo este tipo de cuestiones que seguramente ya te las sabes. Esto que te estoy señalando ya te lo sabes. Ya lo has escuchado o intuitivamente tú lo tienes en tu cabeza. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo el día de hoy en tu clase de economía? Te estoy, le estoy dando nombre a las cosas que seguramente tú ya sabes. Este es el curso de economía, mis estimados alumnos. ¿Cómo vamos a trabajar, chicos? Digo, terminando la sesión, obviamente les subo por ahí la presentación. Además de ello, voy a subir también por ahí los ejercicios para la siguiente semana. Van a ser unas consultas. Obviamente, pues como ustedes saben, pues todo lo quiero por ahí a mano, que lo hagan directamente ahí en sus cuadernos, tomen foto en formato PDF, así los quiero, ¿verdad? Vuelvo a hacer la invitación. Sé que no tenemos a nadie conectado. Vuelvo a hacer la invitación. Es bien importante que en tus clases de economía estés presente en la medida de lo posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto se vuelve un poco más interactivo y ayuda incluso a la dinámica de la clase, ¿verdad? Digo, para que no sea un monólogo completo de casi 2 horas. Mis estimados alumnos, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Cualquier cosa que duda o comentario que tengan, por favor, estoy a sus órdenes. Esperen por ahí los documentos. Se los hago llegar a través de Escuela en Red. Pido pido por favor que lo suban a tiempo. Si lo suben a destiempo, obviamente ya valen menos, les pongo menos calificación y esto les puede afectar en sus calificaciones en general. Entonces, ah, si tienen alguna duda o comentario, recuerden ustedes que estoy por ahí por WhatsApp para ustedes. Chicos, ha sido un placer verlos, estar con ustedes el día de hoy. A lo mejor no de manera, digo, no tenemos ahorita presentes, pero igual y podemos extenderles ahí la invitación para que se integren a las clases de economía. Chicos, ha sido un placer. Nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego.